Nuestro estudio de hoy está basado en el libro El conflicto de los siglos. Nos vamos a concentrar en el capítulo número 1, que se titula El destino del mundo predicho. ¿Qué tan importante es la venida de Jesús para ti? ¿Qué tan importante es estar preparado para la segunda venida? Hay señales, hay acontecimientos, hay cosas que están pasando. Y tenemos preguntas, como los discípulos las tenían. Vamos a leer Mateo 24, comenzando del 1 al 3. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le dijeron, aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Prestemos atención al año 70, que es el cumplimiento de la profecía de que Jerusalén iba a ser destruida, no iba a quedar piedra sobre piedra. El Señor es misericordioso, es muy bueno con nosotros, nos da oportunidad. El pueblo de Israel, en el año 67 hacia adelante, comenzó a ver señales, comenzaron personas a predicar. Hubo algo que Dios hizo en su grande amor para poderlo salvar de esa destrucción que tenía su cumplimiento en el año 70. El pueblo, no sé si estaba dispuesto, pero de que Dios estaba dispuesto a salvarlo, sí. Dice en la página 35, sección número 2, dice, el mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Veamos estos acontecimientos. La Primera Guerra Judío-Romana, también denominada como la Gran Revuelta Judía, fue una serie de contiendas que libraron la población judía con las tropas del Imperio Romano entre los años 66 al 73 de nuestra era, y que culminó con la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén y posteriormente el asedio de Masada. Por aquellos días existía un fuerte sentimiento nacionalista y mesiánico dentro de la población judía, visiblemente descontenta por la política imperial romana. La milenaria promesa mesiánica de la redención se encontraba cada vez más latente, por lo que el gobierno de Judea resultaba muy complejo de llevar. Durante el mandato de Nerón como emperador, se nombró como procurador de Judea a Antonio Félix. El procurador era una figura de confianza del emperador que se ocupaba de velar por su patrimonio, incluso de gestionarlo y administrarlo. Antonio Félix supo gestionar correctamente los disturbios originados por los celotes, la rama más nacionalista del judaísmo de dicho tiempo, y durante su cargo, que duró 8 años, consiguió una relativa paz, la misma que se vería afectada formándose una abierta rebelión durante el cargo del nuevo procurador, Gesio Floro.
La pésima gestión y la codicia que poseía Gesio Floro contribuyó a que la situación sea cada vez más caótica en Judea. La revuelta se inició en Jerusalén en el mes de mayo del año 66, cuando Floro buscó confiscar parte de los tesoros del templo. El sumo sacerdote del lugar se solidarizó con la revuelta al negarse a oficiar los sacrificios para el culto imperial, los mismos que eran efectuados para la salud y prosperidad del emperador Nerón y de todo el imperio. Pronto, el conflicto se extendió al resto de Judea y a otras zonas aledañas que los judíos empezaban a controlar, entre ellas la fortaleza de Masada. Gesio Floro se vio obligado a pedir ayuda al ejército de la provincia de Siria, comandado por Cayo Sestio Galo, con la finalidad de opacar la sublevación. Pero el intento fracasó. Jerusalén se mantuvo inexpugnable y el emperador Nerón, alertado de la situación, mandó hasta Judea al general Tito Flavio Vespasiano para controlar la situación. Desde febrero del año 67, con un ejército formado por 4 legiones, Vespasiano puso en marcha su plan, que consistía en someter progresivamente toda Judea antes de finalizar con el asalto a Jerusalén. Cuando Vespasiano se encontraba en Galilea, después de un asedio de 6 semanas, el jefe de las fuerzas judías de la zona se rindió ante él, mientras que otras fuentes afirman que fue capturado. Lo cierto es que su nombre era Joseph ben Matitiau, y afirmaba haber tenido revelaciones en donde la divinidad judía le indicaba que tenía que sobrevivir y no acabar con su propia vida, como varios judíos habían hecho. Todo esto con la finalidad de darle un mensaje a Vespasiano, el mensaje de que pronto sería nombrado emperador. El carácter supersticioso de Vespasiano le hizo perdonarle la vida y conservarlo junto a él. En un comienzo, bajo la condición de esclavo y luego como intérprete y traductor. Este hombre pasaría a la historia cuando completamente romanizado cambió su nombre a Flavio Josefo, en honor a la familia de Vespasiano, la gens Flavia. Posteriormente, Flavio Josefo escribió varias obras, siendo estas las principales fuentes de consulta sobre los acontecimientos de esta historia. Vespasiano siguió su campaña de control y sometimiento por Judea, pero no pudo terminarla, ya que en el año 69, el conocido como el Año de los 4 Emperadores, culminaría con Vespasiano siendo proclamado emperador, instaurando la dinastía Flavia. La aparente profecía de Josefo se había hecho realidad. Ya en el solio imperial, una de sus primeras acciones fue delegar el conflicto en Judea a su hijo predilecto Tito. Cuando por fin llegaron a Jerusalén, Tito la rodeó al mando de las 4 legiones, cortando además el suministro de alimentos y de agua, pero dejando ingresar a varios judíos a la ciudad, quienes querían celebrar la festividad del Pesaj o Pascua. Estos además no podrían volver a salir de la misma. Dentro de Jerusalén, los ciudadanos eran presas del caos y la angustia. Las diversas ramas del judaísmo de la época, fariseos, saduceos, celotes, y entre estos últimos los más extremistas, los sicaris, fragmentaban cada vez más a la sociedad, ya que unos buscaban una rendición pacífica y otros batallar hasta el final por la independencia, generando así guerras internas que se llevaron varias vidas dentro de la ciudad, sin contar la gran cantidad de víctimas debido al hambre y a las enfermedades. Flavio Josefo siguió ejerciendo como intérprete y traductor, esta vez de Tito, con quien entabló una gran amistad. Josefo buscó en varias oportunidades concientizar a sus coterráneos, afirmándoles que lo mejor era rendirse, pero fue en vano, ya que era considerado un traidor y en una ocasión resultó herido al ser rechazado por su pueblo. Al parecer, 3 personajes irrumpieron como líderes de la resistencia,
Eleazar ben Simón, Simón bar Giorá y Juan de Guiscala, quienes además expulsaban de la ciudad a todos los que tenían ideas de concretar una rendición. Los romanos crucificaron a estas personas expulsadas como táctica de intimidación. Pero nada quebraba la resistencia y en alguna incursión judía, Tito estuvo cerca de ser capturado. Ya en el año 70, después de 5 meses de asedio y tras no ver ningún indicio de rendición, los romanos buscaron entrar en Jerusalén en el verano, aprovechando que una enorme torre para escalar que habían estado construyendo fue finalmente terminada. Mientras que la resistencia había creado túneles subterráneos para buscar suministros sin saber que estos estaban debilitando los muros de la ciudad. Ante el asombro de todos, mientras los romanos buscaban entrar, uno de estos muros se derrumbó, dándole paso al enfurecido ejército romano. El ejército romano fue implacable y no tuvo piedad de la población judía. Mientras capturaban fortalezas, se dirigían poco a poco hasta el templo de Jerusalén, símbolo de la religión judía. Según Josefo, Tito ordenó explícitamente no destruir el templo, pero varios cronistas cristianos, como Sulpicio Severo, comentan lo contrario. Lo cierto es que un soldado romano lanzó una antorcha al interior del templo, el mismo que ardió rápidamente, iniciándose así su destrucción. Del templo de Jerusalén solo quedó el muro occidental, conocido actualmente como el Muro de los Lamentos, mientras que varios artefactos considerados sagrados fueron llevados como botín hasta Roma. Según Josefo, 1.100.000 personas fueron asesinadas durante todo el proceso de la toma de la ciudad, de las cuales la mayoría eran judíos. Además, fuentes antiguas comentan que aproximadamente 97.000 personas fueron capturadas y esclavizadas posteriormente. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. La historia nos enseñó que la misericordia de Dios es tan grande que toda persona que prestó atención a las señales proféticas no se perdió. Jesús lo había predicho. Antes de él, Daniel lo había predicho. Y esto va a pasar otra vez. Lo que fue, será, y lo que es, ya había pasado. ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos días? En Mateo 24, versículo 14, nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén.
El fin viene. También hay otra señal que tenemos que estar atentos y está en el número 15 y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esta es una señal para actuar, como en el tiempo de antes, como en el tiempo de hoy. Se puede aplicar hoy. En el tiempo de antes, la abominación desoladora llegó a Jerusalén. Hoy, la abominación desoladora llega a nosotros. Y esa es una señal para actuar, para salir, para buscar refugio, para buscar esperanza. Este capítulo número 1 nos mostrará detalladamente cómo Dios nos ama, cómo Dios nos quiere, cómo Dios no nos deja sin ninguna información, cómo Dios nos prepara, cómo Dios nos equipa con todo lo que necesitamos para poder ser salvos. Somos nosotros los que tomamos una decisión. ¿Queremos hacerla? Está en nosotros.